Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar lo que es el primer tema de medicina interna, el tema de adicciones. ¿Ya? Todo esto está extraído de el libro de Harrison, edición 18. ¿No? Entonces comenzamos de esta manera. Alcohol y alcoholismo. Vamos a dar una breve introducción que dice: el alcohol, en este caso etanol en bebida, se distribuye en todo el organismo y va a afectar casi a todos los sistemas y va a modificar prácticamente todo el proceso neuroquímico que tiene lugar en el cerebro. Si bien las dosis bajas de alcohol tiene algunas ventajas saludables, la ingesta de más de 3 bebidas normales por día con regularidad va a aumentar el riesgo de neoplasias malignas, vasculopatías y los trastornos por consumo de alcohol. Disminuye los años, por lo menos unos 10 años de lo que tú tenías que vivir. Posterior tenemos lo que es, es una noticia lamentable, ¿no? Que la mayoría de los clínicos solo tienen una información limitada en relación con estos trastornos. En este presente capítulo vamos a presentar vamos a dar un breve panorama e información clínicamente útil en torno al consumo del alcohol, sobre el abuso y la dependencia del alcohol. Vamos. En la farmacología y la repercusión nutricional y del etanol, decimos que las concentraciones sanguíneas de etanol se van a expresar en miligramos o gramos de etanol por 100 ml. Es decir, acá tenemos un ejemplo. 100 miligramos de etanol por 100 ml puede ser convertida en la regla de 3 por 0.10 gramos por 100 ml. ¿No? Entonces las cifras redondas son las siguientes: 340 ml, más o menos eso llegaría a ser de una copa y media, más o menos, porque sabemos que una copa tiene alrededor de una copa de tamaño normal tiene alrededor de 250 ml. Entonces esto llegaría a ser más o menos una copa y media, ¿no? Una copa y media de cerveza, unos 115 ml de vino, que es la mitad más o menos de una copa, no enriquecido, y 43 ml, un traguito, ¿no? Que se dan los shots en vasitos pequeños, copitas pequeñas, de una bebida de 40 grados como el whisky, o el ginebra o el vodka. Contienen alrededor de 10 a 15 gramos. Si se dan cuenta, estas tres bebidas, ya, no importa la cantidad, pero contienen alrededor de 10 a 15 gramos de etanol. Y representan una bebida estándar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tomo una copita de cerveza, una copa y media de cerveza, o tomo una media copita de vino, o tomo un pequeño vasito como un shot de whisky, de ginebra, de vodka, de la misma manera voy a tener 10 a 15 gramos de etanol. Entonces, esto va a representar alrededor de 0.5 litros de una bebida, que es más o menos medio litro, ¿no? De una bebida. Contiene alrededor de 160 gramos cuando es medio litro de bebida. Alrededor de 16 bebidas estándares y 750 ml de vino tiene 60 gramos de alcohol. Esto es lo que llegaría a ser un poquito menos de un litro, ¿no? Entonces vemos que estas bebidas también tienen un componente adicional, como los congéneres, ¿no? Que afectan al sabor de la bebida y que podrían contribuir a los efectos adversos sobre el organismo. Los congéneres comprenden lo que son el metanol. Yo pienso que esta parte es muy importante y deberías tomar apuntes, que son el metanol, el butanol,
el acetaldehido, la histamina, las taninas, el hierro y el plomo. Son congéneres que contienen, es una mezcla con el etanol, ya, que al mismo tiempo esto va a influir, ¿no? Y va a causar efectos adversos sobre el organismo. Podemos decir que el alcohol se absorbe en las mucosas de la cavidad bucal y el esófago en pequeñas cantidades. Aquí vamos a hacer una diferenciación de absorción en diferentes áreas del organismo. Entonces nos dice que el alcohol se va a absorber en las mucosas de la cavidad bucal y del esófago en pequeñas cantidades. En el estómago y el intestino grueso en cantidades moderadas. Y en la porción proximal del intestino delgado es el principal órgano de absorción. Entonces, si quizás en el examen de residencia nos preguntan ¿cuál es el lugar de principal absorción del alcohol? Estamos en lo que es el intestino delgado. La velocidad de absorción va a aumentar con el vaciamiento gástrico rápido, como el desencadenado con las bebidas gaseosas, por la falta de proteínas, grasas o hidratos de carbono, lo que interfiere en la absorción, y por la dilución o un porcentaje moderado de etanol. El etanol es excretado directamente por los pulmones, la orina, por el sudor, pero mayor parte es metabolizada para formar acetaldehido, sobre todo el hígado. Entonces, el etanol directamente se va a excretar por los pulmones, por la orina, por el sudor, pero va a ser metabolizado en el hígado. Por eso es que cuando existen bebedores consuetudinarios, hay lo que hacen, lo que es la cirrosis hepática y ictericia, ¿no? Entonces es el principal órgano donde este se metaboliza. Siguiente. Si bien el alcohol aporta calorías, ¿ya? Una bebida contiene 300 kilojulios, es decir, más o menos unas 70 a 100 calorías o kilocalorías. Carecen de nutrientes como minerales, proteínas y vitaminas. El alcohol interfiere en la absorción de vitaminas, tanto en el intestino delgado, y disminuye su almacenamiento en el hígado, con efectos moderados sobre el folato. Entre paréntesis ponemos la folacina o el ácido fólico, la piridoxina, que es la vitamina B6, la tiamina, la vitamina B1, el ácido nicotínico, que es la niacina B3, y la vitamina. ¿Qué nos quiere decir? Es por eso que a veces las personas que están en el deporte del fisiculturismo, ¿no?, se les dice que no deben beber en el entrenamiento, o sea, durante el entrenamiento, bebidas alcohólicas, ya que estos deportistas del mundo del fisiculturismo, el alcohol va a bloquear lo que es la recepción de proteínas y vitaminas, ¿no? Entonces de nada va a servir. Una carga intensa de etanol en un individuo sano, en ayunas, posiblemente va a producir una hipoglucemia transitoria al cabo de más o menos 6 a 36 horas, lo cual se debe a las acciones agudas del etanol sobre la gluconeogénesis y dar un mal diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, si un paciente quizás quiere ser diagnosticado de diabetes y, qué sé yo, tiene, digamos, la sintomatología de poder tener diabetes, ¿ya? Pero un día antes este pacientito ya se ha bebido, pues se ha tomado, ya en ayunas y todo eso. Al día siguiente va a ir a hacerse obviamente en ayunas va a ir a hacerse sus chequeos médicos para ver cuánto hay de glicemia en sangre.
y este nos puede dar un falso diagnóstico de decir o diagnosticarle que no tiene diabetes, porque va a causar una hipoglucemia, porque va a ir a afectar, ¿no?, sobre lo que es la gluconeogénesis, ¿no?, en este caso. La ingestión de alcohol en exceso produce la liberación de GABA. Su empleo persiste en aumentar la intensidad de los receptores GABA. Ya estamos hablando más que todo así, ¿no?, como una metabolización del alcohol. Entonces, intensidad sobre los receptores GABA, en tanto que los estados de privación alcohólica se van a caracterizar por reducciones de la actividad relacionadas al GABA. Al igual que con todas las actividades placenteras, el consumo elevado de alcohol aumenta las concentraciones de dopamina en el cerebro, sobre todo en el área tegmentaria ventral y en regiones cerebrales relacionadas. Este efecto tiene una participación destacada en el consumo continuo de alcohol, el deseo convulsivo de tomarlo y las recaídas. Entonces, esto tiene mucho que ver, como dice, ¿no?, el consumo continuo de alcohol, el deseo compulsivo de tomarlo y las recaídas que uno puede tener. Esto es porque va a causar una actividad placentera, ¿no? El que una persona consuma consumo elevado de alcohol causa una sensación placentera. ¿Por qué? Porque esto va a ir a que los niveles de dopamina aumenten en el área tegmentaria ventral, y esto va a hacer que se realice, ¿no?, el continuo consumo de alcohol, las recaídas y el deseo compulsivo de querer tomar, ¿no? Otros cambios neuroquímicos importantes son los incrementos de la concentración de serotonina, ¿no? Entonces, aquí en hemos visto que aumenta la dopamina. Otro que son las concentraciones elevadas de serotonina en la sinapsis durante una intoxicación aguda, que eso más después lo vamos a ver, y la subsiguiente regulación por incremento de los receptores de serotonina. Esto es muy importante, este recuadrito, ¿ya?, porque son los efectos sobre la conducta, la tolerancia y la dependencia, ¿no? Entonces se dice que la alcohol, estamos hablando de la concentración de alcohol en sangre, si es más o menos de 0.02, ¿no?, gramos, estamos hablando de gramos por 100 ml, va a haber los efectos habituales, que son inhibiciones reducidas, una leve sensación de intoxicación, ¿ya? Cuando ya hay un grado de 0.08 gramos por 100 ml, ya va a haber la disminución de funciones cognitivas complejas y el desempeño motor. Es decir, que ya va el paciente o la persona va a ver lo que es borroso, ¿no?, y ya va a caminar de manera desequilibrada. Ya cuando hay 0.2 o 0.20, la voz va a ser farfullante, evidente, va a haber tembladera de la voz, va a haber incoordinación, motricidad, o sea, no va a poder coordinar, se va a querer caer, no se va a poder sostener, va a haber irritabilidad, y otros quieren pelear de la nada, ¿no? Hay un criterio deficiente. Cuando hay concentración de alcohol de 0.30, ya va a haber un coma leve y va a haber una depresión de signos vitales. Esto ya estamos llegando a grados extremos, ¿no? Prácticamente ya estaría entrando en una intoxicación grave, coma leve y depresión de signos vitales. Y cuando ya llega a 0.40, esto nos causa la muerte. Entonces, haciendo un breve repaso, 0.2, inhibición reducidas, una leve sensación de intoxicación, 0.08, disminución de las funciones cognitivas y del desempeño motor, 0.20, va a haber una voz farfullante, evidente, incoordinación de la motricidad, irritabilidad, ¿no? 0.30 va a haber un coma
leve, una depresión de los signos vitales, y a 0.40 va a haber la muerte, ¿no? Lo que se controla normalmente cuando normalmente están conduciendo en estado de ebriedad y hacen lo que es las medidas de control de parte de la policía, hay una tasa de promedio de tolerancia. Por lo general varía entre 0.05 y 0.08, ¿no? Que ya esta determina que sí hay alcohol en sangre. Y estos pueden ser ya directamente detenidos, ¿no? Detenidos y bueno, arrestados en este caso. El consumo repetido de alcohol contribuye a una tolerancia adquirida. Es un fenómeno complejo en el que participan por lo menos 3 tipos de mecanismos. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Después de 1 a 2 semanas de bebida diaria, se van a observar una tolerancia metabólica y farmacodinámica con un incremento de hasta 30% en la tasa del metabolismo hepático del etanol. Esta alteración va a desaparecer casi con la misma rapidez con la que se presenta. Ese es el 1. Entonces va a haber, después de unas 2 semanas de bebida diaria, lo que se va a observar es una tolerancia metabólica. 2. Aparece la tolerancia celular o farmacodinámica, a través de cambios neuroquímicos que mantienen un funcionamiento fisiológico relativamente normal. Pese a la presencia de alcohol, las disminuciones subsiguientes de las concentraciones sanguíneas contribuyen a síntomas de abstinencia. Entonces ya allí va a ver lo que son síntomas de abstinencia. Los individuos, lo que lleva a un incremento de riesgo de fracturas y osteonecrosis de la cabeza, y en este caso de las gastritis hemorrágicas. Los vómitos violentos pueden producir hemorragias graves. A ser subidos de domingo va a ser la evaluación personalizada. De esta manera vamos a poder estudiar de manera paulatina, y no de manera rápida, y para poder captar también en los que es el transcurso de todas las personas que van a postularse el 2021. Mejor estudiar de manera paulatina que de una manera de que a último momento, ¿no? Muchas gracias por ver la paulatina que de una manera